Esperamos unos segunditos más y vamos a dar inicio. Por favor, no se olviden de dar los presentes, nombre, número de documento y correo electrónico. Y sobre todo, silenciar los micrófonos. Solo van a estar abiertos del doctor González, el exponente, y el mío en mi condición de moderadora de esta actividad en el día de la fecha. Pero a los fines de que no se acople las conversaciones ni se escuchen los sonidos de los lugares en el que ustedes se encuentran, les pedimos que por favor silencien los micrófonos. Por favor, Mónica Ferrero, Mónica Patti, si silencian los micrófonos. Buenas tardes. Damos inicio a la actividad del segundo semestre del CEP con las jornadas de actualización del nuevo Código Civil y Comercial de la provincia de Corrientes. Antes de comenzar a la actividad, si ustedes habrán visto los flyers de difusión, habrán advertido que se hacían estas jornadas en homenaje al doctor José Vigilio Acosta. Me referiré en nombre de todo el Círculo de Estudios Procesales para tener un recuerdo, no va a ser un homenaje, sino un recuerdo para quien fuera nuestro gran maestro y amigo, el doctor José Vigilio. No voy a intentar, ni se me ocurre, hacer una historia de él en este momento en que lo vamos a recordar, sino simplemente, ¿y por qué no lo voy a hacer eso? Porque él ya habrá tenido bastantes y muy buenos a lo largo de toda su vida. Solo lo que trataré de expresar es algo distinto, un poco de su personalidad
de su personalidad que favorecían a que cada vez que se lo nombre a él, se hable de un procesalista, de un historiador y sobre todo de un amante de la literatura, que cuando se lo nombre a él, nosotros lo recordemos con ese humor y la honestidad que lo caracterizaban. Podemos decir que nos enseñó sin saber que lo hacía, y particularmente nos enseñó sin fastuosidad, sin ser presumido, con un muy buen tono y acompañando siempre con ese humor que lo caracterizaba. Siempre estaba atento a lo nuevo, estaba atento a la excelencia, pero sin embargo todo lo nuevo, todo lo novedoso no estaba circunscripto al área del derecho, sino que esa actualización que él tenía también estaba referido al mundo de la farándula, y con la picardía que lo caracterizaba nos hacía notar el conocimiento en la materia, porque no había una conversación de él que nos iniciara sin contarnos, decirnos qué estaba pasando en la farándula en estos momentos, con esa picardía que tenía. Su pluma siempre fue elegante y emotiva, al punto que nos ha llevado a conocer a su querida Goya sin haber sido nativo de ella. Su amor nunca lo vamos a poder olvidar. No existía una reunión en donde no se destacara por ese humor. Un humor pícaro, un humor que al inicio ya nos hacía reír. Su risa era alegre, contagiosa, incansable, afatigado, apasionado por el saber. Pero cuando una persona tiene tantas virtudes como la tenía él y tantas virtudes notorias, no nos queda otro camino más que el recuerdo emotivo. Y para nosotros, el recuerdo más grande que tenemos fue allá en el año 2013, cuando aceptó que nuestro Ateneo llevara en su logo el nombre. Era la mejor manera que nosotros teníamos, y él, al haber aceptado acuñar el nombre de él para nuestro Ateneo, fue lo mejor. Y creemos que la manera de homenajearlo es hacer estas jornadas, hacer jornadas de derecho procesal, y hacerlas siempre entre amigos, que era lo que a él le gustaba. Él quería que todos estemos presentes, que todos nos reunamos, que estemos siempre contentos, alegres y trabajando en común para avanzar, para no quedarnos, para seguir brindando nuestro conocimiento. Y por eso es que estas segundas jornadas llevan el nombre de él como una manera de demostrar todo nuestro afecto. Bueno, demos vuelta a la página. Todo esto, el nombre del doctor Acosta, y ahora lo presentamos al disertante de la fecha, que es el doctor José María González. Ya ha estado con nosotros, fue muy enriquecedora su disertación en esa oportunidad, y ahora nos va a hablar sobre audiencia preliminar, y un tema muy particular, porque la audiencia preliminar, de la forma en que está legislada en Corrientes, no la tienen otras provincias. Por eso es necesario que presten atención. Para quienes no estuvieron en aquella oportunidad donde él nos habló también en esta jornada, le diré que el doctor González es abogado, es magíster en Derecho, con una orientación en litigación oral, es especialista en asesoramientos de empresa, y un aspecto relevante, un aspecto a destacar, es que es delegado de la Escuela de San Diego de Litigación Oral. No los quiero sacar más tiempo a la disertación, que va a ser muy provechosa para todos nosotros, así que, doctor González, le damos la bienvenida y usted tiene la palabra. Bueno, muy buenas tardes. Buenas tardes a todos. Nada más que unirme al homenaje a las sentidas palabras de Silvia respecto del doctor Acosta, al quien tuve la oportunidad de tratar y muy de cerca.
en función de su rol docente en la Cuenca del Plata cuando yo tenía funciones en esa casa de altos estudios. Como siempre digo, no es posible arrancar estos espacios sin agradecer, sobre todo cuando hay tantos amigos que veo conectados, exalumnos, colegas, magistrados, funcionarios, algunos que participamos de esta aventura que fue darle forma a este nuevo código, porque efectivamente implicó la toma de decisiones sobre qué proceso civil y comercial queríamos para Corrientes. No fue ni un retoque, no fue una reforma, sino fue un espacio para repensar nuestros procesos civil y comercial en general. Y bueno, a todos ellos mi agradecimiento por todo el crecimiento personal que me han dejado a partir de la experiencia. Por supuesto, la invitación del CEP por segunda vez, esta reincidencia ya causa un poco de causa un poco de temor, digamos, de no estar a la altura de las circunstancias, sobre todo con los expositores que estamos teniendo en estas jornadas. A todo lo que fue el proceso de reforma del código, en particular en mi caso, haber tenido intervención en representación de la Cuenca del Plata, que me había otorgado en ese momento la representación. Hoy, aun cuando no formo parte de la misma, uno no puede cometer el pecado del desagradecimiento, ¿no? Entonces, eh, quiero dejarlo claramente eh, dicho. Y un acompañamiento especial en materia de oralidad que recibimos y recibí particularmente de Gustavo Calviño, con quien tengo algunas coincidencias y muchas diferencias en materia de oralidad y en materia procesal en general, pero que me ayudaron de alguna manera a pensar y a proponer algunas cuestiones que los pares se animaron a incorporar a la oralidad, como bien adelantaba Silvia. La idea en este tiempo que tenemos, que creo que es alrededor de una hora, ¿verdad, doctora? Sí, sí, José, 1 hora al Bueno, tiempo. perfecto. ¿Hacemos corrido, te parece? Sí, sí, ¿Sin yo no corte? tengo Bueno, inconveniente. Si quieren ir dejando reflexiones o cosas en el chat, sí. yo las voy mirando, vamos conversando. No, no pretende ser una, una exposición, porque justamente uno de los objetivos que perseguimos es eh, que nuestro nuevo código procesal de alguna manera sea visibilizador de nuevas necesidades que se van a presentar seguramente a partir del 1 de diciembre, y todo aquello que podamos ver antes, bienvenido sea para poder luego este, diseñar las estrategias y herramientas para poder satisfacer esas necesidades. También la idea no es hacer una exposición eh, perfecta y de alguna manera con el índice de la mano indicando qué hay que hacer o cómo hay que hacerlo, sino por el contrario, lo que buscamos es, a partir de presentar el nuevo esquema normativo, generar preguntas, inquietudes, reflexiones, eh, prever problemas, prever soluciones. Y básicamente yo defino a este nuevo código y me gustaría ponerlo sobre la mesa, digamos. Creo que este nuevo código es, y lo quiero presentar así, creo que es un compendio de soluciones racionales para muchos de nuestros problemas actuales. Nada de lo que se hizo, y más aún en materia de oralidad, que es lo que vamos a desarrollar hoy, tiene que ver con formulaciones en abstracto, ni cuestiones meramente teórica, sino por el contrario, tiene que ver con tratar de resolver problemas, y esa respuesta, por lo menos lo que le da título a esta presentación, que va a tratar de girar sobre dos actos, aunque estos dos, o sobre dos temas más que actos, uno la audiencia preliminar y otro la nueva oralidad, como ya la defino, como contenedora de ese acto de audiencia preliminar y de otras acciones. Creo que yo lo blanqueo y hasta ahora es una hipótesis. Creo que hemos diseñado una nueva oralidad civil y comercial. Creo que esto que vamos a empezar a vivir a partir del 1 de diciembre no tiene nada que ver con nuestras dos experiencias anteriores.
La primera, la del código, este, la que todos nos acostumbramos, que tenemos nuestra mayor experiencia probablemente, de un sistema escriturario con muy pocos actos orales que a su vez se actuaban, con todos los vicios y dificultades con los que tuvimos que trabajar. eh, es la primera que se va a ver ampliamente superada, y la segunda, que creo la segunda experiencia que se va a ver absolutamente mejorada, entiendo yo, es la experiencia de los últimos 2 años a través del protocolo de oralidad y de los distintos protocolos de oralidad que en general amparados por Justicia 2020, por el Ministerio de Justicia de la Nación, hemos podido protagonizar, y que en verdad nos dan en Corrientes toda una gimnasia más que necesaria, más que importante para enfrentar esta nueva etapa que yo planteo, esta nueva oralidad, que después de haber estudiado un poco sobre el tema, si bien no es la deseable, me atrevo a ya a plantear algunas conclusiones, no es la ideal, entre otras, creo que es un hermoso tránsito hacia una mejor oralidad que nos ayuda a resolver, como decíamos, nuestros problemas actuales. Una de las cuestiones que se me ocurre, tenemos que comenzar a trabajar, es tratar de ver a la oralidad como, o de alguna manera sacarnos los prejuicios de la oralidad. Eh, en general, la oralidad puede verse muchas veces vista como un espacio para el pleiteo. Y digo el pleiteo en el sentido casi peyorativo del término, cuando hablamos de aquella personalidad del abogado que por incidentar, simplemente busca motivos o razones para discutir, y cualquier espacio oral seguro que es amplio para eso. Oralidad no es pleitear, y mucho menos es mayor litigiosidad. Muy, muy por el contrario, cuando hablamos de oralidad, tenemos que hablar de a una mejor litigación y a una mejora en las costumbres, en la cultura, en, en los actos que desarrollemos, en aquellos juicios que no tengamos otro más remedio que litigar. Tampoco es lo contrario a los medios alternativos, a los mecanismos de autocomposición, ni mucho menos. Cuando se estudia oralidad, una de las primeras lecciones tiene que ver con saber manejar los medios alternativos de resolución de conflictos, o cualquiera sea las denominaciones que le pongamos, porque justamente una de las habilidades primeras de los abogados tiene que ser la de poder discernir qué juicio es apto para llevar o perdón, qué caso, qué proceso es apto para llevar a juicio, y para los jueces, cuánto énfasis poner para tratar de que lleguen a juicio solamente los casos más complejos, y eh, donde realmente se necesite este espacio para dilucidar la razón que le pueda asistir a cada una de las partes. Teniendo a la vista que tampoco la oralidad significa promover como ideales sistemas foráneos de ambos. Esto no quiere decir trasplantar la cultura americana en, en Corrientes, ni en la Argentina, ni en la América Latina, ni mucho menos, porque hoy una de las observaciones que se le hace a ello es que el altísimo porcentaje de eh, autocomposición, de negociación, de mediación, de resolución por otras vías y no en juicio, está más relacionado a las dificultades de acceso a justicia y de los costos y de los riesgos que lleva a litigar muchas veces para defender un derecho, que hace mucho más conveniente muchas veces negociar aún en condiciones desventajosas. El otro día nos comentaba un profesor americano que alrededor del 90% de las causas no llegan a alguna instancia de juicio oral. Entonces, desde esta perspectiva, yo los invito a plantear una oralidad desde el concepto de la litigación, y plantear un concepto, si se quiere, puro de la litigación, como el arte de contender en juicio, de tratar de
mostrar los hechos, de buscar y de lograr la protección del derecho, pero con las mejores armas y sobre todo con un principio que este código destaca, que es el de la buena fe, que es el de reconocer las conductas procesales correctas, como así también de sancionar aquellas que no lo son. Entonces, propongo en términos generales, cuando hablamos de oralidad, verla desde 2 o 3 puntos de vista antes de ingresar concretamente al tema del código y a las 2 cuestiones que nos convocan hoy. En primer lugar, la oralidad es una metodología de trabajo. Nosotros hemos debido modificar nuestros hábitos de trabajo con los últimos cambios procesales y probablemente la mayor dificultad que hemos encontrado es la resistencia al cambio. Aquello de dejar el libro donde se anotaba, no sé, el libro de registro de actores, de demandados y de eso, porque siempre se hizo así, o porque la cédula se hace de esta manera, o porque una audiencia sigue tal protocolo. Aquella justificación de que siempre se hizo así es precisamente el ejemplo de lo contrario, ¿no? De la negación al cambio y demás. Plantear la oralidad como metodología de trabajo implica sostener eh, que tenemos que llevar a que el juez pueda tomar decisiones en función de lo actuado en las audiencias orales, que esas audiencias para resguardar y alimentar la república tan floja y tan delgada que tenemos, sean públicas y que aseguren la controversia entre las partes. Esto quiere decir también permitir que al juzgador y también entre las partes llegue información de alta calidad. Indudablemente que una audiencia mediada por un abogado oferente de la prueba, por la contraria y por un audiencista que registraba las audiencias, o registra, porque todavía hay juzgados donde se realizan audiencias de este tipo, según bueno, el criterio del juzgado, a veces con la idea de que tengo que dejar constancia de todo lo que usted dice, o a veces tengo que interpretar todo lo que usted dice y poner lo que yo creo que usted quiso decir, y todo lo que trae aparejado esa mediación entre la prueba, el medio de prueba y el que se vuelca y que después se lee al tiempo y donde el juez no tuvo prácticamente ninguna referencia al contexto, se tiene que superar a través de la presencia del juez y accediendo directamente a la información que puedan las partes o los terceros proponer. Y finalmente, como metodología de trabajo, esto de que los jueces a partir del amplio abanico de facultades, poderes que otorga el código, puedan poner en práctica justamente para superar esos vicios la inmediación, restablecer o garantizar la vigencia de la contradicción, pero sobre todo a partir de esto, la humanización del conflicto, ¿no? Que los abogados y los jueces dejemos de pensar de que la carátula del expediente es solamente la tapa o su identificación, sino que lo que está identificando es un problema humano, donde hay 2 o más personas que precisan de una respuesta rápida, urgente y lo más justa posible para, para poder, resolver sus diferencias. Esta es una de las dimensiones de la oralidad, la que tiene que ver con, como les decía, organizar nuestro trabajo. En derredor a ella implica muchas otras acciones, pero vamos a ir tomando lo más importante. La segunda que tiene que ver con que nosotros seamos capaces de optimizar las audiencias. Optimizar las audiencias quiere decir, como hace este código, eliminar en lo posible o por lo menos reducir las tachas o las limitaciones en materia probatoria, como se hace, por ejemplo, en este código con las menores limitaciones para quienes pueden ser testigos. Ampliar, por ejemplo, el contradictorio, como se hace en este código, por ejemplo, dejando claramente establecido que el abogado de la parte que está declarando pueda interrogarla también.
que fue una construcción que hubo de hacerse en el código anterior, o permitir, como sucede y está establecido, por ejemplo, en la Ley de Juicios Civiles por Jurado del Chaco, que sea la propia parte la que pueda pedir su declaración en determinadas instancias. Esto no está previsto en nuestro código, pero digo, estoy hablando de oralidad en general, y cuando tenga a la mano ejemplos para compartírselos lo voy a hacer, y cuando me refiera al código lo voy a precisar. Ahora bien, ¿cómo se puede hacer eso? Sin duda que requiere de voluntad, la misma voluntad que vinimos poniendo de manifiesto en este tiempo en que estamos aplicando el protocolo de oralidad, pero también se deben poner recursos para eso. Un sistema de apoyo jurisdiccional profesional, el mayor desarrollo del manejo de casos, la agenda judicial, la transparencia de esa agenda y la publicidad, de manera que nosotros podamos pensar en un proceso realmente, realmente público. Como les decía, aquellos que estamos trabajando en oralidad tampoco partimos de la panacea de la oralidad, por lo menos no yo. Es decir, la oralidad no soluciona todos los problemas, y creo que esa es una de las virtudes de este código. La oralidad supone un proceso con algunas instancias orales de acuerdo a la finalidad, y eh, no supone la desaparición de la comunicación escrita. Por el contrario, creo que la oralidad demanda nuevas condiciones para la escritura judicial o la escritura jurídica. Eh, sí implica, eh, sí implica que como en los diseños procesales que se realicen, seamos cautos y claros y pragmáticos en la introducción de los espacios de oralidad de las audiencias, sabiendo que hay algunos procesos abreviados con de pronto una sola instancia oral por el tipo de cuestión que se tramita. Hay procesos por audiencias, llamémosle de alguna manera típicos, como el que venimos desarrollando con el protocolo y que consagra este código, de 2 audiencias centrales, una de las cuales vamos a ver hoy. Y hay otros modelos mucho más complejos, como lo puede representar hoy en la Argentina la Ley de Juicios Civiles y Comerciales por Jurado de Chaco, donde la complejidad es un tanto mayor, aunque no tanta, digamos, pero es un tanto mayor a la que conocemos nosotros. ¿Qué supone para toda esta, qué supone estas ideas así un tanto sueltas sobre oralidad? Supone necesariamente la producción, la provocación de cambios, supone necesariamente que seamos permeables a estas nuevas necesidades, supone necesariamente que bajemos o disminuyamos los niveles de resistencia y que convirtamos los cuestionamientos en inquietudes, y que las inquietudes se traduzcan en soluciones. Esta es un poco la síntesis respecto de los cambios que se tienen que dar, pero que en cuanto a los operadores judiciales creo yo que están muy, muy claras, digamos, ¿no? Las partes, los abogados litigantes, no tenemos desarrolladas todavía las competencias, las herramientas necesarias para eh, diseñar, implementar y mucho menos estrategias de litigación oral, y mucho menos no tenemos desarrolladas las herramientas para la litigación oral en el modo que se propone en general en materia de oralidad y el que propone nuestro código. Y para los jueces, esto es común. Las técnicas de litigación también son sin duda una necesidad. Yo no entiendo honestamente de qué manera podía un juez en un sistema escriturario resolver las incidencias sobre la forma de las preguntas, sobre la forma del examen o del interrogatorio, eh, sin el estar presente en la audiencia, sin tener
el tono de la audiencia, sin tener el espíritu de la audiencia, hacia dónde está orientada, y muchas más sin tener contacto permanente, cotidiano y directo con el acto de preguntar o examinar, reexaminar, contraexaminar y demás. Entonces, para las técnicas de litigación no son solo para los abogados, son también para los jueces, porque yo creo que acá, a diferencia de lo que pueden suponer algunos, que es un prejuicio, una especie de pérdida de poder de los jueces, yo creo que todo lo contrario, hay un mayor empoderamiento de los jueces respecto del proceso, debe existir, hay una mayor responsabilidad en la dirección del proceso, y eso le requiere también un segundo grupo de habilidades que tiene que ver con las técnicas de manejo de audiencias. Esta capacidad del juez para ordenar, persuadir, poner límites, poner orden, no no se consigue con la lectura de los libros, se consigue ensayando, asistiendo, haciendo y practicando y capacitándose. Entonces, luego de este paneo así rápido por lo que tiene que ver con las cuestiones generales de la oralidad, déjenme decirles que lo que trabajamos en el nuevo Código de Corrientes, primero que nada se pensó que la resolución de los conflictos pueda tener distintas salidas, ¿sí? Entonces son numerosas las opciones de salidas hacia la autocomposición. En los casos de necesaria eh, heterocomposición, digamos, se establecieron mecanismos adjudicativos muy claros, y en ese sentido hay una adecuación de los tipos de proceso al tipo de conflicto. Hay reglas y principios generales que atraviesan toda la intervención en los códigos. Hay una mm, no hay no una falta de formalidad, sino una racionalidad en la formalización de los distintos actos, y en la materia vinculada a esta nueva oralidad que les señalo, eh, creo que se compatibiliza muy sabiamente las ventajas, los beneficios de un sistema escrito y de un sistema oral. Básicamente, para comprender la oralidad, en este nuevo código vamos a partir de la base de que todos los procesos se formalizan de manera escrita, algunos van a tener actos orales, y los procesos típicos de alguna manera o de conocimiento, si se quiere, en la anterior clasificación, van a estar formalizados sobre actos estructurantes escritos, demanda, contestación, excepciones, reconvención, recursos, y dos actos centrales de desarrollo oral, como son las audiencias preliminar y la audiencia final. Entonces, como se ve, estamos hablando de un código donde la oralidad tiene de alguna manera la medida justa en cada uno de ese tipo de procesos, siendo probablemente, no digo el más importante, pero el más común, el proceso por audiencias. Y detrás de esto hay una discusión o hay un debate que está escondido de alguna manera, que yo más o menos lo pude esbozar o lo insinué hace un ratito, que tiene que ver con el sistema que puede orientar distintas reformas procesales que tienen que ver con el mayor o menor componente de adversarialidad o de un modelo inquisitivo. En este caso, si bien partimos de la base de que no existen procesos inquisitivos puros ni procesos adversariales puros, el código plantea un balance bastante equilibrado en en esas facultades, que es probablemente donde se asienten los cambios que vamos a tener que generar en esta nueva oralidad. Particularmente que el código nuestro, en la versión en que quedó, está en un tránsito bastante
acelerado hacia un sistema adversarial y colaborativo, a partir de las facultades que se reservan a partes y jueces, y de la importancia que se le otorga al deber de colaboración y al principio de buena fe en el manejo del proceso. Indudablemente entonces que con esta introducción no nos queda otra salida que concluir que lo que veníamos haciendo se va a modificar, que van a cambiar nuestros roles dentro del proceso, que se van a modificar, y que básicamente me parece que lo más importante de estos encuentros es que nosotros tenemos que transformarnos en artífices de ese cambio. Yo por eso le decía al inicio, creo que lo que tenemos que trabajar es generar nosotros los cambios y no esperar que cualquiera o todos o cada uno de los disertantes vengan y nos digan cómo va a ser. Creo que no fue el espíritu con que se construyó este código, y mucho menos debe ser el espíritu con el que se debe construir la cultura jurídica que tenemos que ser capaces de generar a partir del 1 de diciembre, o que ya estamos generando con estas actividades. Vamos a encontrar referencias a la oralidad, referencias directas, regulaciones específicas en el código, pero también vamos a encontrar algunos principios, algunas normas para las cuales, sin estar escrito, la oralidad va a ser una herramienta necesaria o importante o adecuada o eficiente para poder cumplir. Por ejemplo, los principios de inmediación, concentración, indudablemente que tienen que ir acompañados del recurso oral para poder implementarse de una mejor forma. La dirección del proceso del artículo 3, confiada al juez según la letra del código, es mejor, sobre todo en materia de audiencias y en la mediación con las partes, cuando se realiza recurriendo a los recursos de la oralidad. La colaboración procesal también se realiza de diversos o de mejor manera. Respecto de las partes, yo hay algo que repito siempre, porque el artículo 13 del nuevo código toma una afirmación que, si no es explicada, probablemente pueda ser malentendida, porque habla de que las partes tienen derecho a jueces independientes e imparciales. Esto es una verdad de perogrullo, estas son características propias de los jueces, y nadie podría pensar, más allá de los ejemplos que generalmente ganan las primeras planas o los portales de noticias, de algunos casos de jueces, siempre sostengo que eso no refleja el trabajo cotidiano de jueces, secretarios, funcionarios, empleados judiciales. Acá estamos hablando de otro tipo de imparcialidad. Estamos hablando de la imparcialidad que tiene que garantizarse con la menor introducción posible del juez en la determinación de uno de los componentes que plantea la oralidad, un concepto con el que vamos a tener que amigarnos, que es el de la teoría del caso. Esto de poder definir o de introducirse o no en las teorías del caso que plantean las partes, y cuyo vehículo generalmente para hacerlo está dado por la intervención en los interrogatorios, los controles de los famosos pliegos cuando las audiencias se van a tomar en otra jurisdicción, etcétera, etcétera. Sobre esto hay algo que yo resalto y que quiero dejar planteado también como una ventaja de nuestro código, que creo que es un ejercicio, o más que un ejercicio, es un gran logro de coherencia legislativa, lo llamé en alguna otra oportunidad, en el sentido de que tenemos ejemplos tanto a nivel nacional como provinciales de normas que, dictadas en un tiempo, o propuestas o aprobadas en un mismo tiempo, responden a modelos diametralmente opuestos. Esta fue una de las cosas que nosotros analizamos respecto del anteproyecto de Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, que, si prosperaba, iba a salir casi en paralelo con el Código Procesal Penal, y resulta que el Código Procesal Penal consagra un modelo plenamente adversarial,
Sin embargo, el mismo Congreso estaba sancionando a través del mismo proyecto de justicia o política de justicia un código procesal civil y comercial con muchas características inquisitivas. Pareciera un contrasentido cuando, si se tiene en cuenta la entidad de los bienes jurídicos que están protegidos en cada uno de ambos procesos, digamos, ¿no? O ejemplos más concretos, como creo lo comentaba en otra charla, que cuando uno analiza la legislación procesal del Chaco, advierte que la misma legislatura, en un tiempo más o menos similar, coetáneamente aprueba un código procesal laboral donde directamente no se prevé la posibilidad de la declaración de las partes, y un código procesal civil donde sí. Esto es una incoherencia, hay que decirlo. Esto tiene que ver con que alguien lo produjo y el Poder Legislativo lo aprobó, y no pasó este ejercicio que sí tuvimos en corriente de coherencia a través de ejercicios de códigos de alguna manera consensuados, debatidos, discutidos entre los diferentes operadores judiciales. Cuando uno va a consagrar un modelo, tiene que decir, bueno, ¿me interesa que declaren las partes o no? Esa es la discusión central. Y cuando toma un posicionamiento, no hay por qué decir en un proceso laboral no, en un proceso laboral sí, salvo que me pongan en una postura protectoria, probablemente porque una parte, el obrero, en diferencia de condiciones respecto de la patronal de prestar declaración. No son diferencias reales, y son diferencias que un juez y un proceso puede salvar claramente, digamos, ¿no? Eh, Otras de las normas importantes en materia de oralidad tiene que ver con los acuerdos procesales que se estimulan, la posibilidad de establecer acuerdos procesales que realmente van a limitar la actividad de las partes. Eh, las cargas procesales, que el artículo 19 establece claramente que le incumben a las partes. Eh, Bueno, la idea de imparcialidad de los jueces se ve refrendada de nuevo en el artículo 56 como un deber específico. Yo entiendo, insisto, que esta imparcialidad no tiene que ver con que tome partido por uno o por otro, sino por el grado de injerencia en la determinación de las teorías del caso, de lo que llamábamos el tema decidendum, de las cuestiones a decidir, y sobre todo de la producción de la prueba. Este, y esto trae aparejado otros dos datos más, que tiene que ver con la resolución inmediata en las audiencias, como otro deber de los jueces, artículo 57. No podemos más suspender la audiencia para tomar la decisión, se resuelve inmediatamente. Y la obligación del lenguaje de expresión con lenguaje claro, que está tan en boga y que es tan importante cuando se garantiza la inmediación. Un juez o partes que hablan en una audiencia en términos que sus clientes, sus justiciables están presentes y no lo entienden, realmente no está permitiendo que esa persona comprenda de qué manera se va a resolver sus, sus conflictos. Así que estas son algunas de las normas, digamos así, más importantes, en términos, que les decía, en términos directos o eh, de una manera tangencial. Uno puede encontrar que aun cuando nos refieren a oralidad, implican necesariamente la intervención, la aplicación de herramientas orales para un mejor cumplimiento de las mismas. Dicho esto, vamos a trabajar sobre las principales normas de oralidad, dedicándonos fundamentalmente en un capítulo, digamos, en un espacio, a lo que tiene que ver con la audiencia preliminar, y luego con las intervenciones de parte o del tribunal que a mi criterio hacen que estemos en presencia en los albores de la generación de una nueva oralidad. En términos de audiencia preliminar, tampoco la idea es hacer un análisis procesal, digamos, porque del artículo 457 en adelante están bastante claramente enunciadas las opciones que tienen que ver con los supuestos los supuestos de procedencia, o en qué momento se va a fijar la audiencia preliminar,
los supuestos de comparencia justificada o injustificada, cómo se va a celebrar la misma, los efectos notificatorios que va a producir la, eh, respecto de lo que se disponga en la audiencia, la participación de las partes en las mismas, los recursos contra las decisiones que se puedan llegar a adoptar durante la audiencia. Yo preferiría focalizarla, digamos, en el contenido, es decir, en el protocolo, o en los que tratan de mover la palabra, o en los sucesivos pasos que habrá de cumplirse durante la audiencia preliminar, y quedarnos en las que son incorporaciones nuevas o diferenciales respecto de el antecedente del 360 del Código Procesal, de lo que plantea el protocolo de oralidad de corrientes, o de las regulaciones similares del 360 de Nación, o de sus similares de otras provincias. En el caso de la audiencia del 360, como en la vieja audiencia del 360, actual audiencia preliminar que está en el 463, en cuanto a su contenido, como en todos los casos está el del intento, que es interesante porque dice en el momento que se considere oportuno. No es que el intento conciliatorio es inicial y que exige en realidad un esfuerzo un poco más allá del decir hay acuerdo entre las partes, sí o no, que es la típica característica de cumplimiento de este acto. Se supone que requiere una intervención más allá de eso, sobre todo cuando probablemente sea la primera vez que el juez ve y tiene a las partes delante suyo. Me parece a mí que requiere un poco más, esfuerzo más, este intento de conciliación, pero sino que además, cuando en lo sucesivo de la audiencia se debatan hechos, pruebas, dificultades probatorias y demás, justamente le da al juez la posibilidad de volver a retomar el tema. Es decir, me imagino un juez diciendo, se da cuenta por esta dificultad probatoria que yo le propongo una salida alternativa, porque usted se va a poder enfrentar con tales o cuales situaciones. Eh, las medidas de saneamiento, que también están en las regulaciones actuales, y acá el inciso C, que creo yo que es el mayor impacto en materia de oralidad, que implica que el Código de Corrientes ha completado una estructura oral, yo la llamo una estructura de un proceso oral típico, en donde más allá de la demanda y la contestación, el caso tiene un momento de presentación oral al cual van a seguir, de cada una de las postulaciones de las partes, ¿no es cierto?, al cual van a seguir las audiencias de producción oral con regulación, como vamos a ver ahora, de el examen, el contraexamen, el reexamen, de las objeciones, y luego el cierre con un alegato que ya no es optativo, sino que va a ser oral. Va a ser optativo en cuanto a la presentación, pero que va a ser necesariamente oral. Eh, y ese es lo que señala el inciso C, introduce un concepto que no existe en los códigos procesales de Argentina, que técnicamente en materia de oralidad se discute o se debate si se debe llamar discurso de apertura o alegato de apertura. Es un acto que en general lo realizan, lo realizan las partes, aun cuando en nuestro código, y esto es parte del proceso de negociación y de escritura, está planteado desde un punto de vista casi pasivo. Dice, oír la exposición sucinta sucinta del caso que harán los letrados de las partes. Si le está legislado desde la actividad del juez y no desde la actividad de las partes. Esto señala indudablemente un posicionamiento subjetivo hasta de los que escribimos o hicimos fuerza para distintas redacciones. Pero no importa, lo importante es que el acto de presentar el caso, que tiene su único, que es típico en cualquier proceso penal o civil en el sistema anglosajón, en los Estados Unidos, que es típico de los sistemas adversariales penales actuales, del Código Procesal Penal de Corrientes, del de Nación, desde los demás códigos adversariales como el del Chaco que se han aprobado, mucho más de las leyes de juicios por jurado, que también está en la Ley de Juicios Civiles y Comerciales por Jurado del Chaco. El alegato o discurso de apertura
encontró su espacio de inclusión acá y que lo que viene a cambiar, que es aquella presión que pusieron los protocolos de oralidad respecto de que al momento de la audiencia el juez tenía que conocer en profundidad los hechos, el derecho y las pruebas que cada una de las partes estaba fundando sus postulaciones, sus pretensiones, y que hasta la falta de ese conocimiento podría llegar a ser sancionable y un incumplimiento de sus funciones. No la quiero presentar ahora porque por razones de tiempo, pero si tienen la oportunidad de leer el protocolo de oralidad civil de Misiones, van a ver que tiene una norma perdón, muy explícita donde dice que el juez tiene el deber de conocer todo esto, los fundamentos de hecho, de derecho, las pruebas de las partes, que es una responsabilidad que este código se la lleva a los letrados de las partes. Esto implica que el juez podrá tener la posibilidad de leer la demanda, la contestación, las excepciones, la reconvención, pero que las reflexiones sobre los hechos, sobre la prueba, sobre los fundamentos por cual solicitan la prueba, la presentación de las dificultades probatorias, van a ser las partes las que le van a presentar al juez. En oralidad hay una discusión, si es un discurso, si es un alegato. Particularmente nos inclinamos por la idea de discurso porque una de las características de esta intervención oral de los abogados es que no debe argumentar, no debe empezar a decir, mire que yo tengo razón porque, sino que tiene que plantear los fundamentos de lo que luego va a argumentar, los fundamentos de hecho, de derecho y probatorios, que de alguna manera evidencia su estrategia procesal. Eh, entonces no es un alegato porque no hay alegación, no hay argumentación, es más bien exposición. Pero más allá de cómo lo llamemos, no tiene ese nombre en nuestro código, pero el espacio oral está previsto y esto es lo innovador y esta es una nueva competencia que vamos a tener que desarrollar los abogados. Porque naturalmente va a suceder, fíjense que los jueces penales que aplican sistemas adversariales nos dicen, nos cuentan y hacen gala de eso, de que llegan al juicio sin haber leído el expediente. Dispuesto a empaparse del caso por lo que plantea la defensa, la acusación y las pruebas y demás. Bueno, deberá fijar definitivamente el objeto del proceso, que está con una redacción creo que mejorada de lo que él decía antes el 360 o los protocolos en materia de definir el tema de sidendum. Nuevamente fíjense que habla de pudiendo requerir a las partes las explicaciones que consideren necesarias, es decir, nuevas probables intervenciones orales de los abogados, que quienes hoy transitamos por una audiencia preliminar o inicial en el protocolo de Corrientes, sabemos que se dan, pero se dan como una natural, como un devenir natural de la oralidad, de la conversación, de la interacción con el juez y con las partes, pero que no tienen una previsión normativa. Sin embargo, acá está planteado la posibilidad de declarar la causa de puro derecho, abrir la causa a pruebas, si hubiera hecho controvertido, ordenar la producción de las pruebas admitidas, bueno, toda la regulación relativa a la admisión y a la admisión y a la producción de la prueba. Y acá probablemente hay un tema que es con las especiales cargas probatorias, con la teoría de la carga dinámica de la prueba, de que no hay un espacio más allá de que por las facultades que se le otorgan al juez al inicio del código, si el juez tuviera una definición particular sobre una determinada carga probatoria que recién se conozca en esa audiencia, no hay la posibilidad que tienen otros códigos de dar un plazo de 5 días para mejorar el ofrecimiento de pruebas o cosas así, que es un tema que yo creo que tendría que mejorarse. Bueno, fijar la fecha de audiencia final con la mayor celeridad posible, el plazo es de 120 días, y bueno, se elevará, dice el último inciso, manda a elaborar un acta con referencia sucinta de lo decidido. En realidad, bueno, una redacción bastante
ambigua, digamos, porque ¿qué será esa redacción sucinta? Digo, si la tengo video grabada, salvo los espacios de negociación o de conciliación, que deberían no grabarse, no hace falta más que dejar constancia de la realización de la audiencia y de los intervinientes que elaborar un acta. Yo supongo que será una cultura nuevamente que habrá que generarse. Insisto entonces con el concepto, la nueva oralidad en la audiencia de trámite, en el proceso laboral actual o inicial en el protocolo actual o preliminar en el nuevo código. La novedad es la intervención oral de los abogados en esta, pero que también no implica ese oír que le pusimos, la exposición sucinta del juez, no es un simplemente escuchar, es un más allá. Es un oír, es un profundizar, es un reflexionar, es un debatir el juez consigo mismo, y también, como se señala en el inciso D luego, interactuar a las partes respecto de las visiones con las cuales se plantean, se ofrecen o se proponen determinadas pruebas o dificultades probatorias. La otra, los otros aspectos determinantes de lo que yo de alguna manera llamo nueva oralidad, tiene que ver con las regulaciones diferenciales que se hacen en materia de los actos claramente orales, digamos, ¿no es cierto? Esta estructura oral de la audiencia preliminar la va a seguir durante esos 7-20 días lo que llamaríamos la producción de la prueba no escrita, ¿eh? Es decir, se van a practicar los informes, la documental en poder de la contraparte, la documental en poder de terceros, se van a realizar las pericias, pero la audiencia final va a ser el ámbito de producción eh, de la prueba oral, básicamente la prueba de los distintos tipos de testimonios en sentido genérico, ¿no? Testimonio de las partes, testimonio de los terceros, sean estos testigos o sean estos los peritos. No me voy a meter en la dinámica de la audiencia final o de vista de causa, como se llama en otros ordenamientos, porque entiendo que es el de la próxima charla de este curso, pero sí me voy a meter, porque configura esta nueva oralidad, eh, las disposiciones o algunas de las disposiciones, tampoco vamos a hacer una mirada procesal, de la declaración de las partes, de los testigos, de los peritos y de las facultades de los jueces durante estos actos. Tenemos la regulación inicialmente de la declaración de las partes. Doctora, nuestros 60 minutos estarían alrededor de las 10 y 15, ¿verdad? Como para organizar los tiempos. Bien. Eh, vamos vamos a la declaración de las partes. Una primera cuestión vinculada a la audiencia preliminar es la decisión de quién va a declarar cuando se trata de una persona jurídica. Nosotros acostumbramos a ofrecer la declaración del representante legal de la firma o del ente, por lo que fuere, ¿no? En la audiencia preliminar que hablábamos antes será el momento en el cual la parte requerida a declarar va a, va a poder oponerse o discutir, digamos así, quién va a ser la persona a interrogarse. Una cuestión que se mantiene, que es tradicional, es la declaración por oficio de algunos funcionarios. Puede mejorarse, digamos, va de alguna manera contra las normas de oralidad, y que tranquilamente con las previsiones de tecnología que tiene este código pudo haber sido reemplazada por los medios técnicos, digamos. A lo mejor lo que tiene que hacer, si vamos a hacer declarar al gobernador, es consensuarse la fecha, pero lo ideal sería que declare por medio técnico para no molestarlo, bueno, para salvar todo lo que se quiere salvar con la declaración por oficio.
que realmente plantea todavía una especie de anacronismo en el tipo de proceso que se propone. Una de las cuestiones a tener en cuenta es que la parte va a declarar inicialmente en la audiencia final. Esto es taxativo, así está previsto, y creo yo que en un código donde plantea eh, el, una serie de principios relativos a la verdad real, creo que es una mejora respecto de los protocolos y de los sistemas actuales. Quienes tuvimos la oportunidad de litigar audiencias finales, como por ejemplo las de Formosa, donde la declaración de parte se hace al final, está claro que al final, después de escuchar toda la prueba, la parte puede acomodar, si es suficientemente eh, ágil o medianamente entiende el proceso, puede declarar puede acomodar su declaración conforme la prueba que se rindió oralmente con antelación. En esa idea que se plantea que la parte pueda, mejor dicho, las partes declaren inicialmente. El interrogatorio, en ningún momento se habla de pliegos, eso hay que aclarar. El interrogatorio se realiza en forma oral, con preguntas claras y precisas, y lo que está limitado es el contenido de las preguntas, que tiene que ser hechos o circunstancias de las que el citado deba tener conocimiento, tenga conocimiento, pero que guarden relación con el objeto del proceso. ¿Se pueden impugnar el interrogatorio? Sí, se puede impugnar. Eh, lo tiene que hacer el abogado. A diferencia de la testimonial, acá no hablamos de objeciones, porque bueno, porque como les digo, es una construcción colectiva, entonces por ahí se pueden generar este tipo de, llamémosle así, inconsistencias si se quiere. Eh, entonces, lo que plantea el código es que el abogado solicite que se reformule la pregunta fundándolo en forma breve, y acá el juez resuelve inmediatamente o puede oír a la otra parte si lo estimare conveniente. En esta implementación es distinta respecto de la regulación de la testimonial que hace el mismo código, donde planteada la objeción y fundada sucintamente, la otra parte debe sostener o no, y después recién resuelve el juez. Acá es optativa, digamos. Las reglas de las contestaciones son muy similares a la anterior regulación, eh, pero el juez podrá permitir la consulta de apuntes, borradores, antecedentes, cuando sean operaciones complejas y así lo aconsejen la circunstancia del caso, ¿no? Acá el 267 es lo que viene a resolver y de alguna manera profundizar el concepto de oralidad, al permitir que el abogado de la parte que declarare pueda formular preguntas conducentes para determinar los hechos. Es decir, después de ser interrogada la parte oferente de la prueba por la contraria, pueda tomar intervención el abogado de la parte cuya declaración se prestó, y las nuevas preguntas tienen que ser tendientes a determinar los hechos. Esto parece que es una muestra de esto que planteábamos, de garantizar la contradicción, eh, y acá aparece la posibilidad luego también de que el tribunal interrogue sobre cuestiones controvertidas. Otra cosa muy interesante, digamos, en el código tiene que ver con los apercibimientos. Los apercibimientos, me parece, en general, estoy hablando en general, responden a, no son concluyentes, se tendrá por, ¿no? En general los apercibimientos son, no digo moderados, son racionales. Por ejemplo, acá el código habla de que eh, la negativa a declarar, las respuestas evasivas, inconcluyentes o el juez podrá considerarlo reconocido salvo prueba en contrario, es decir, da un alcance real, llamémosle así, a esa, y no una ficción como podría ser una confesión ficta como en otros momentos, ¿no? Eh, Respecto entonces, repasando en materia de declaración de las partes,
está regulada la incidencia, digamos, de la pregunta, la forma de la pregunta, el contenido de la respuesta, la intervención del abogado de la parte que está declarando, y los apercibimientos para las respuestas negativas, o la negativa a declarar, o las respuestas evasivas. En materia de testigos, esto es un avance, como les decía, si bien se mantienen números, límites en cuanto a los números de testigos, 5, pudiendo ampliarse a 8, estas son las cuestiones que vienen a plantear los modelos adversariales. Para los modelos más adversariales que este código, la cantidad de testigos se regula sola por el caso en sí mismo, y por la intervención del juez en su admisión o no admisión, no por un criterio matemático del número X de testigos, que si bien existen otros ordenamientos donde también hablan de la posibilidad de ampliación, en general sabemos que las ampliaciones no son permitidas. En la práctica, muy pocas veces son permitidas la ampliación del número de testigos. Acá se mantiene, entonces le decía el número, pero pueden declarar los consanguíneos o afines en línea directa, el cónyuge o el conviviente, pero también, para salvar las cuestiones bajo las cuales siempre se los excluyó de declarar, se le permite no declarar, pero podrían hacerlo. En materia del ofrecimiento de los testigos, también hay alguna innovación, porque hay que aclarar si son presenciales y sobre qué van a declarar. El sobre qué van a declarar no estaba en el código actual, sí en el protocolo. Nos cuesta un poquito a los litigantes esto de mostrar las cartas, decir, bueno, yo lo voy a llevar a Juan para que declare sobre la dinámica del accidente, porque esto implica decirle al demandado, bueno, todas nuestras armas. Un sistema adversarial, eso se promueve, vamos a tener que acostumbrarnos a eso. Hablábamos del número de los peritos, perdón, el número de 5, pero que se puede ampliar a 8. Esto, los litigantes tenemos que tener mucho cuidado, porque se tiene que fundar y se tiene que pedir en el ofrecimiento de prueba. Ahí ya tengo que decir, no quiero que me permita 8 testigos y las razones son, y ahí poder plantearlas. En cuanto al interrogatorio, y acá entramos en la dinámica del interrogatorio, entramos en el eje eh, de la oralidad. La dinámica de la audiencia es lo que nos va a generar, es la que nos va a generar esta nueva oralidad de la que le estoy hablando. Primero, el interrogatorio preliminar se enumeran las tradicionales generales de la ley, entre comillas. En materia de oralidad, esto no es el modelo ideal, pero bueno, es lo que lo que vamos a tener, y creo que lo podemos manejar, en tanto y en cuanto el juez permita a las partes un concepto que se maneja mucho en materia de oralidad, que es la acreditación del testigo. Esto de indagar no solo sobre el posible interés que pueda tener en la causa, en la resolución del caso, sino en acreditar al testigo y también al perito. Vamos a ver después, cuando hablemos de perito, que hay una norma específica sobre acreditación del perito, que es la posibilidad de indagar sobre la capacidad de convicción de sus dichos. Y acá vamos a la dinámica de la audiencia. Por supuesto que va a interrogar el abogado oferente, va a interrogar a los testigos, el abogado de la parte oferente va a interrogar a los testigos de su parte. El interrogatorio va a ser de viva voz. Si bien en la redacción se sugiere, se insinúa por ahí la idea de pliego, el interrogatorio es de viva voz, y el orden es el oferente, la contraparte y eventualmente el juez. Un avance, digamos, en materia de oralidad es que se incorpora, y ya no vamos a hablar más como, a ver, no venimos de un proceso escrito donde traemos un pliego, entonces tenemos las preguntas del pliego, luego las ampliatorias, luego las repreguntas,
sino que estamos en un proceso dinámico de interacción oral, el código incorpora los términos examen, contraexamen y reexamen. ¿Mm? Eh, el límite para, sobre todo para el reexamen, pasando en claro, el reexamen es la posibilidad de que vuelva a interrogar el abogado de la parte oferente, ¿sí? O sea, el que ofrece la prueba hace el interrogatorio, la parte contraria lo reexamina, lo que nosotros llamamos ahora contrainterrogatorio, y la parte oferente puede llegar a volver a preguntar cuando del contraexamen, es decir, de la intervención que tuvo el abogado de la parte contraria, hubieran surgido hechos controvertidos sobre los cuales el testigo no se expresó con anterioridad. No, no es que viene, es un espacio para salvar las imprevisiones del abogado de lo que se olvidó de preguntar antes. ¿Se entiende? Está limitado para solamente referirse a aquellas cuestiones eh, que hubieran surgido del contraexamen y que no haya tenido posibilidad eh, de hacerlo en su primera intervención. La pregunta que viene a continuación, no se hizo la predicción, es si habría un espacio para el recontraexamen. Esto es, que la parte contraria al oferente de la prueba, después de que hubo un examen, contraexamen, un reexamen, pudiera tener algún tipo de nueva intervención. En materia de oralidad, estas intervenciones siempre están permitidas, pero siempre con el límite de que debe referirse a la intervención anterior. A veces salir de las estructuras que tenemos nos cuesta. Por ejemplo, esta mañana en una audiencia testimonial, el testigo al momento de agregar incorpora un hecho nuevo. Entonces yo pedí interrogar sobre ese hecho nuevo y la parte contraria se opuso, ¿no? Ya precluyó la oportunidad de interrogar. Esa sería una visión un tanto estructurada, tradicional y clásica de lo que es la prueba, pero si estamos diciendo que tenemos que proveer información de calidad y apareció un hecho nuevo, ¿cómo no voy a dar intervención a eso? El juez lo resolvió favorablemente, me permitió interrogar. Ahora, perdámosles el miedo a que con esto van a ser audiencias interminables, no es así, porque aunque se posibiliten estas intervenciones, son muy acotadas, son una o dos preguntas, no es mucho más que eso. La forma de las preguntas, obviamente se plantean de manera oral, claras, concretas, no tienen que ser indicativas, no deben contener las respuestas, no deben ser ofensivas, no deben ser vejatorias. Y acá hay una aclaración, pueden ser abiertas o cerradas. La discusión de si se pueden hacer preguntas cerradas en el interrogatorio queda zancada y sí se pueden hacer. Tengamos en cuenta que las preguntas no pueden ser analizadas en abstracto, sino en concreto, en el caso concreto. Porque generalmente las preguntas cerradas no pueden dar inicio a un interrogatorio bajo la posibilidad de que sean indicativas. Pero muchas veces una pregunta abre a una pregunta abierta o cerrada. Cuando entonces salió, no sé, la persona, el testigo dice entonces eh, salió. La pregunta cerrada podría ser, al salir, ¿dejó abierta o cerrada la puerta? Por decirles. ¿Sí? Ese tipo de preguntas yo no podría hacerla inicialmente porque contendría la respuesta. Entonces, todas estas son reglas sobre las cuales vamos a tener que construir esta nueva cultura porque vamos a tener que aprender a convivir con nuevas normas y sobre todo con las objeciones. Siempre llegamos a esta altura de la exposición con la lista de objeciones que me arrepiento de que sea tan larga, pero porque vamos a tener el deber de definirlas. Pero la objeción se resuelve en el mismo modelo muy parecido al del americano. Practicada la pregunta, el abogado tiene que decir sin miedo de parecer que está actuando en una película ni nada que se le parezca objeción. La parte contraria deberá sostenerlo y el juez resolver en el acto sin suspender la audiencia, sin pasar a despacho y sin fundar la decisión. Expresamente, por lo menos. Hay una lista de objeciones muy larga que vamos a tener que darle contenido, las preguntas compuestas, es decir, cuando tienen dos interrogatorios en uno, capciosas, tendenciosas, ambiguas, irrelevantes.
inconducentes, impropia. La categoría impropia me genera un poco de duda, porque en realidad cualquiera de la otra sería una pregunta impropia. Si no tiene las características que deben tener una pregunta, sería impropia, ¿no? Repetitivas, conclusivas, vagas, confusas, especulativas, y una muy común en nuestras audiencias, que son las que tergiversan afirmaciones realizadas o pruebas practicadas. Cuando el abogado le dice, cuando usted dijo tal cosa, en realidad esa tal cosa no la dijo, es una interpretación o una tergiversación que él hace de lo que dijo el testigo. Entonces, como ustedes ven, esto que yo planteaba inicialmente, la técnica de litigación, nos va a obligar a los abogados a estar muy atentos, muy concentrados, con la palabra en la punta de la lengua para poder intervenir en tiempo y forma, porque es un principio que la objeción, y está en el código, de que una vez que se respondió, la objeción no es viable, porque llegó la información. ¿Qué le voy a decir al juez? Bórrelo de su memoria la respuesta. Ni le digo cuando se trata de un proceso conjurado. Y el juez, obviamente, que después resuelta la objeción, podrá disponer que se reformule, y en su momento, como es ahora, en un determinado momento decir, bueno, hasta acá interrogamos, no más, porque no hay más información que pueda dar el testigo. Está la posibilidad de, en la propia audiencia de producción de prueba, que habría que ver cómo lo vamos a hacer, este es todo un signo de pregunta para mí, el cuestionamiento de la idoneidad de los testigos. Mantenemos la palabra idoneidad. En términos de oralidad, lo que se sugiere es hablar de como les decía hoy, la acreditación o no del testimonio. Y luego, en la prueba pericial, también estamos ya en el tiempo, en la prueba pericial también está la cuestión, y está más clara la cuestión de la acreditación del testigo. No sé si se entiende de qué hablo cuando hablo de acreditación. Hablo lo que vemos en las películas cuando le preguntan al perito, perdón, no al testigo, al perito, bueno, ¿usted cuántas pericias hizo? Sabemos que en nuestro sistema yo creo no haber visto nunca una vez un caso donde el juez se apartó del contenido de la pericia. Es muy difícil que en nuestro sistema escriturario el juez se aparte del contenido de la pericia, porque al tratarse de cuestiones técnicas que escapan al conocimiento jurídico, son de otra disciplina, tiene que tener realmente muchos fundamentos y realmente tiene que tener mucha entereza para poder apartarse de ese dictamen. Ahora, la acreditación del perito, las preguntas tendientes el código habla de las circunstancias o razones que puedan afectar gravemente su credibilidad, van a poder ser planteadas. Esto es lo que se llama acreditación del perito. Por ejemplo, preguntarle, ¿cuántas pericias hizo usted sobre este tema? No, esta es la primera. Entonces, a ver, yo tengo un consultor técnico que esta es la quinta, la décima, la decimoquinta que hace, y bueno, capaz que tengamos que tener más confianza en la calidad de la información del consultor técnico, a los efectos de por lo menos indagar la información que nos brinde el perito. Y finalmente, la cuestión de los alegatos, y estos sí son alegatos de clausura, se llaman en términos de oralidad, los alegatos nuestros, que se mantiene la opción para realizarlos o no, pero que tienen la particularidad de que si se hacen, van a ser necesariamente orales. Con un tiempo limitado, tanto los alegatos o discurso de apertura, que tienen previsto una duración de 10 minutos, y el de clausura, que tiene previsto una duración de 15, yo personalmente concluyo que son plazos o términos o duraciones ordenatorias nada más, porque está claro que de acuerdo a la complejidad del caso y las facultades que tiene el juez, si la parte lo pidiere, podrá ampliarlo por una cuestión de, este, por una cuestión de ajustar, digamos, de que el proceso no sea un corset para el caso, ¿no? Estoy hablando siempre de determinados casos complejos y no para siempre esto. Respecto a los alegatos, lo que viene a plantear, a mí me parece que toda esta serie de normas nuevas sobre oralidad que estamos planteando, vienen a plantear también o a generar
una nueva, un nuevo posicionamiento personal. Yo como abogado litigante tengo la sensación, por ejemplo, de que en nuestros sistemas actuales con alegatos escritos, los jueces ni los consideran. Hacemos los alegatos, me decía un abogado viejo, yo los hago muy, muy profundos y puntillosos porque ya me queda el recurso de apelación, me decía un abogado más grande que yo, y el común de los abogados, cuando se le pregunta para qué hacen los alegatos, generalmente plantean de que es para tener una etapa más en la regulación de los honorarios. La pregunta es, ¿cuál es el posición? ¿Y por qué? Porque muchas veces existe el preconcepto de que el abogado me quiere convencer, pero ¿y si esa es la tarea del abogado? Entonces, un sistema de oralidad en los términos que está propuesto plantea otro posicionamiento de las partes, valga la redundancia, porque yo no solo voy a tener que estar en vivo y en directo como abogado, exponiendo, alegando, objetando, argumentando una defensa, sino que también en vivo voy a tener que estar con los elementos técnicos y los conocimientos necesarios para, en tiempo, de la forma adecuada, poder eh, contradecir al abogado en la parte contraria, y el juez va a tener que estar atento y con los elementos necesarios para poder resolver cada una de estas intervenciones. Y un aspecto que se plantea es entrenar la capacidad de escucha. Entonces, este proceso está hecho, como en términos de oralidad, está hecho para, como decíamos, ir hacia mayor calidad de la información que llegue al tribunal para que pueda tomar la mejor decisión de manera de garantizar que esa decisión se ajuste a derecho y efectivamente haga justicia. Un tema a resolver acá es si estamos en un contexto preparado para esto, porque la práctica de la oralidad de los protocolos nos va mostrando que tenemos serios problemas para llegar a la audiencia final con toda la prueba producida. ¿Por qué? Porque más allá de la pandemia tenemos problemas para que se contesten los informes. La mayor parte de las veces son responsabilidad del propio Estado. Hay organismos que tienen oficios sin responder desde hace 2 años, un año y medio. Y eso no es compatible con un nuevo sistema de oralidad donde se supone que terminada la audiencia final, el juez y escuchado los alegatos, el juez pueda ya tener una idea y las líneas centrales de su sentencia. En definitiva, creo que como todo código nos va a obligar a crear una nueva cultura. Esa nueva cultura sin duda creo que va a estar sesgada por la oralidad. Construir esta nueva cultura quiere decir poner en tela de juicio todas nuestras prácticas. Les hago una reflexión mínima, por ejemplo, la disposición del testigo. Es contrario a un sistema oral el testigo dando la espalda, es antinatural el testigo dando la espalda. El testigo dando la espalda solamente se justifica en una audiencia que el juez no está, porque es un obstáculo para que un audiencista que generalmente no tiene autoridad para imponerse, sobre todo si hay abogados avesados, en las intervenciones que toman los abogados durante el acto de la audiencia. En los sistemas orales más actuales está en discusión la altura de los estrados. Si está bien ponerlo al juez más alto que a las partes, y yo sé que están más alto que las partes y que el testigo. Si está bien ponerlo al testigo adelante mirando a todo lo demás, entonces se están ensayando nuevos modelos en el diseño de las salas de audiencia para tratar de que esto, que en definitiva es un proceso comunicacional, sea lo más natural posible. Entonces, tenemos que estar dispuestos a replantear nuestras prácticas a la luz de estas normas, de darle contenidos a estas normas y de construir, creo yo, una nueva cultura procesal en general y una nueva cultura de la oralidad a partir de una nueva distribución de las cargas de tareas entre jueces y partes, entre el tribunal y las partes, una actividad probatoria flexible, ágil, dinámica, muy respetuosa del principio dispositivo, pero con una fuerte presencia judicial. Este no es el juez que deja hacer cualquier cosa. El juez que propone este modelo es un juez que capta lo mejor del sistema clásico en el sentido del respeto de la intervención de las partes, pero que toma lo mejor del juez director del proceso a la hora de poner orden y hasta de sancionar si es necesario. Doctor, estamos en el tiempo. Estamos en el tiempo. Analizar las condiciones que se desarrollan las audiencias, las videograbaciones que tenemos todavía son muy
elementales, sirven a los fines actuales, pero son elementales, hay cosas mejores, y en definitiva redefinir un nuevo rol profesional que tiene que ver con eh, tanto de los abogados como de los jueces para este nuevo modelo que se propone. Bueno, es un poco la síntesis de esto que estábamos planteando como nueva oralidad, lo que me lleva a pensar de que estamos en las puertas de un cambio en este sentido. Gracias, doctor. Si desean hacer algunas preguntas, la pueden hacer por el chat. Hasta estos momentos tenemos una que nos dice, ¿la audiencia preliminar es filmada también, no solo la final como ahora? Sí, lo dijo el doctor, lo dijo, es filmada y expresamente lo dice el 460, es filmada, es Es filmada. un, Perdón, doctora, me parece que este es un lindo ejemplo de los cambios que a veces nos vemos obligados a hacer. Esto cuando discutíamos el protocolo, era los que decíamos debe ser filmada, éramos unos locos, porque ¿cómo vamos a filmar? Porque él pone a evidenciar la actividad del juez, de las partes del secretario, del lugar donde se desarrollan mil cosas. Vino la pandemia, rompió con todos los modelos y hacemos las audiencias y hoy si me dan a elegir casi que me quedo en mi casa frente a la comodidad de la pantalla. Entonces, creo yo que incluso está bien prever no filmar las cuestiones de la negociación, de la propuesta de fórmulas de conciliación por parte del juez y demás, pero todo lo demás ya está comprobado que puede ser filmado y que no pasa nada. Pero con un agregado que el código, el nuevo código para estos casos, impone, dice expresamente, será dirigida en forma indelegable por el juez, bajo pena de nulidad absoluta. O sea, no solo lo constriñe a las partes a asistir, sino al juez, cosa que también fue toda una discusión que tuvimos, pero se consensuó y todos, la mayoría estuvieron de acuerdo con esta sanción. El juez debe estar presente. Otra, ¿sí? Hay una reflexión al respecto. Es buena la técnica que usa el código, pero si uno compara con Chaco, Chaco plantea de que el juez debe estar en todas aquellas audiencias que no deba delegar o que no pueda delegar. Pareciera ser que lo hicimos, yo participé de esa comisión, pareciera ser que lo hicimos tratando de resguardar al juez todavía en su despacho. Acá es al revés. No. Acá se regula al secretario en aquellas audiencias que se le delegue. Fíjense que se regula desde una perspectiva diferente, ¿no? Incluso yo era partidaria de que se filme todo, quedé en minoría, claro, que se filme todo, porque yo decía, aún a la etapa de conciliación se debía filmar por la transparencia, pero no importa, se dio un gran avance, se filma la audiencia preliminar, se filma, y el juez debe estar presente, debe estar presente. Así que, y se lo tiene que escuchar, o sea, no una filmación que se lo vea de espalda al juez, no. Esta es una filmación que se lo tiene que ver presente, se lo tiene que ver actuar, preguntar. El juez tiene un rol muy activo en la audiencia. ¿Sí, doctor? Otra aclaración a propósito de la reflexión sobre el acta de audiencia preliminar. No habría dificultad de que la prueba se provea hasta dentro de los 3 días. No es necesario ponernos esa carga de estar todos en la audiencia esperando que terminen de organizar la agenda y demás. Parece que es un exceso de concentración y más que nada un problema para el juzgado. Lo que es importante en la audiencia preliminar, para que la reforma sea real y no sea como la del 360 de Nación, que el juez realmente tome el rol que tiene en determinar los hechos y las pruebas. Pues si yo voy a llegar a una audiencia preliminar y me van a responder como lo hacen, por ejemplo, en muchos juzgados federales, se declaran controvertidos todos los hechos expuestos por la parte y admitidas todas las pruebas, ¿para qué quiere una audiencia preliminar? ¿Para qué todo el esfuerzo de citar, desde que vengan, que vayan, que estén presentes, de juntarnos y todo lo demás? Para proveer eso. Entonces, acá y ahí hay un tema donde el protocolo de oralidad nos mostró diversas formas de aplicación. Hay juzgados que yo lo tengo claramente, veo que lo tienen claramente dicho, pues tienen que decirlo en eh, adjudicaciones categóricas. La parte actora deberá probar la dinámica del accidente, la cuantía del daño, lo que fuere. Tampoco es determinar los hechos controvertidos, hacer una síntesis de los hechos. No es eso de lo que se trata. De lo que se trata es de poner marcadores textuales que nos digan claramente qué
qué es lo controvertido y en lo posible quién tiene que contribuir a su prueba. En un juicio laboral, la fecha de ingreso, la categoría, la remuneración, no sé. Tiene que estar bien claro, por eso el acta no debe ser larga, porque en realidad ni siquiera debería estar esto en un acta, debería estar en la videofilmación nada más. Esa es la importancia de la videofilmación. ¿Alguna otra pregunta? Si no, lo dejamos liberado al doctor porque ya le ocupamos mucho tiempo y él es un abogado en el libre ejercicio de la profesión y son horas que le resta a su estudio. ¿Alguien más desea alguna pregunta? Por favor, si así fuere, que lo escriba en el chat. Mientras tanto, les recuerdo, por favor, para ingresar a la sala de espera, tiene que ser con nombre y apellido completo, si no, no se permite el acceso. En la charla de hoy tuvimos varios casos que pusieron solo un nombre y no el apellido, o que ponían el modelo de teléfono celular, y no les vamos a permitir el acceso por razones de seguridad. Así que, por favor, para una próxima. Bueno, pareciera ser, doctor, que fue muy clara toda su exposición, no hay más preguntas. En nombre del CEP le agradecemos muchísimo su participación y sabe usted que lo vamos a volver a invitar si hacemos algo, porque el doctor ha sido un gran defensor de los profesionales en el libre ejercicio en todas las reuniones que hemos tenido en la redacción de este código. Realmente como compañero de trabajo excepcional, no hay palabras para agradecer todo lo que ha aportado desde la profesión. Los esperamos a todos el martes que viene hoy dimos audiencia preliminar, el martes que viene va a ser audiencia final a cargo de la doctora Ana Clara Pauletti. Y recuerden que la próxima actividad tenemos el feriado del 16, entonces se optó por dar, en lugar del martes, pasar al miércoles. Va a ser la única excepción que se va a dar un miércoles, que es el miércoles 18. Hasta entonces los esperamos, muy gustosos de que nos sigan acompañando y confiando en todo lo que el CEP le pueda brindar, que lo único que tiene las ganas es de compartir todo esto, compartir todo este saber que tienen nuestros amigos y que son expositores. Muchas gracias, doctor, muchísimas gracias, muy amable, y los esperamos el martes que viene. Muchas gracias a ustedes, hasta la próxima.